a mi amigo Victorio Sonsoni, este nuevo amigo del Ateneo. Es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Rosario, egresado en 1976. Obtuvo su máster en ingeniería en la Universidad Federal Río Grande do Sul, Brasil, en 1981. Actualmente se ha jubilado hace muy poquito, o sea que está muy joven todavía, y hasta su retiro ha sido profesor titular ordinario con dedicación exclusiva en la Universidad Nacional del Litoral. También investigador independiente del CONICET. Es autor de más de 130 trabajos en el área de cálculo numérico en ingeniería, publicados en memorias de congresos nacionales e internacionales y en revistas internacionales con referato, obviamente. Es miembro fundador de la Asociación Argentina de Mecánica Computacional, AMCA, secretario de la misma desde 1985 hasta 2005 y luego por 10 años presidente de la misma asociación desde 2005 a 2015. Una década. Organizador y miembro del comité organizador de varios congresos nacionales e internacionales, entre los cuales se pueden mencionar el cuarto Congreso Mundial de Mecánica Computacional, el cuarto Congreso Panamericano de Mecánica Aplicada, el primer Congreso Panamericano de Mecánica Computacional, así como varias ediciones del Congreso Argentino de Mecánica Computacional, entre otras cosas que no sigo leyendo para no demorar más, porque hay más para leer todavía sobre este amigo. Así que, Victorio, hoy te ocupa el tema terremotos y construcciones sismorresistentes, así que somos todo oídos. Bueno, gracias Eduardo. La verdad es que estoy muy halagado de poder participar en este foro donde he asistido a conferencias muy interesantes. Agradezco al Ateneo entonces por la invitación y la posibilidad de participar. Voy a empezar, bueno, primero haciendo una pequeña aclaración acerca del título de la charla y explicando un poquito el por qué elegimos este tema, ¿no? Bueno, el título es en realidad un poco más largo de lo que aparece por ahí al principio. Dice terremotos, nos encontramos indefensos frente a ellos, o qué es lo que la ingeniería estructural puede decir o puede ofrecer. Vale decir, la palabra terremoto solo no describe lo que yo quiero contarles aquí, sino va a ser más bien la parte estructural, es decir, como ingeniero estructuralista, digamos, cuál sería, de qué manera tratamos de construir edificaciones que sean sismoresistentes. Yo no soy geólogo, no conozco los temas así de geología, o sea, no va a ser una charla específica sobre terremotos, sino más bien sobre la parte de lo que sería construcciones sismoresistentes. La otra aclaración, bueno, el por qué elegimos este tema, además de mi condición de ingeniero civil y de haber trabajado en estos temas mucho tiempo. Bueno, yo soy mendocino, ya lo anticipó un poquito Eduardo en la presentación. Tuve efectivamente la suerte de poder compartir con él el secundario. Y si bien yo creo que nuestra amistad se ha consolidado más bien ya con el rol de ex compañero, ¿no? Eh, También soy exalumno de la Facultad Regional Mendoza, también donde está parado el Ateneo, así que como ustedes ven, estoy lejos, pero soy una persona. Los avatares de la vida me han llevado a deambular por varios lugares. Finalmente me instalé aquí en Santa Fe, donde vivo actualmente y donde, bueno, un día voy a dejar de hacer. En un momento tenía a mi cargo una materia de ingeniería civil donde se trataba lo que es el proyecto estructural en general, dentro del cual estaba el tema de proyecto de estructuras sismoresistentes. En el año 2010, antes de empezar las clases, se sucedieron un par de terremotos en enero y en febrero, que realmente sirvieron para ejemplificar un asunto, un punto importante, yo creo, de este tema. Yo entonces voy a comenzar directamente con la... Bueno, a ver, esta foto a mí me parece muy impactante, ¿no? Esto es de Chile del año 2010, porque a veces por ahí uno ve fotos de terremotos que hay un techo caído, una pared caída, pero la verdad que esta es muy elocuente.
A ver, pasemos a la siguiente, Edu. Bueno, ahí está el título de la charla. Ahí está, el título de la charla. Como les decía, no está centrada en la generación o el tema de terremotos, sino en la parte ingeniería, la parte de ingeniería de estructuras sismo resistentes. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, lo que yo les decía, el 12 de enero de 2010 en Haití hubo un terremoto. Si pasamos a la siguiente, donde, bueno, hay un montón de imágenes, yo puse un par para ilustrar. Y ahora la próxima, Edu. Entonces, bueno, el 27 de febrero del mismo año, un mes y medio después, en Santiago, pasamos a la siguiente. Estas otras, que son un poco las que yo les decía que estos dos terremotos que yo voy a tomar para ejemplificar un tema importante de esto, ¿no? Pasemos a la siguiente. Bueno, a ver, entonces un poco de, puede pasarnos a nosotros, podemos hacer algo o no, la ingeniería puede dar respuesta a estos problemas. La siguiente, por favor. Bueno, este es un poquito el contenido de la charla, de contar un poquito qué son los terremotos, algo de vulnerabilidad de las construcciones, cuál es la buena práctica en ingeniería sismo resistente, algo de normativa, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, terremoto viene del latín, quiere decir literalmente movimiento de tierra. La palabra sismo es una palabra de origen griego que significa temblor. En cualquier caso está representando lo mismo, o sea, es un temblor del suelo, un movimiento en la tierra, ¿no? Para ver por qué se producen, tenemos que ir a ver un poquito cómo es la estructura interna de la Tierra. La siguiente, por favor, Edu. Cuando se mueve la tortuga, ahí se producen los terremotos. En realidad, hay otras explicaciones también. Si pasás a la siguiente. Bueno, hay varias causas que pueden, digamos, tener los terremotos. Pueden deberse a explosiones, impacto de proyectiles, actividad volcánica, derrumbe de cavernas subterráneas. En realidad, todas estas cosas pueden producir temblores o movimientos en el terreno. Ahora, los terremotos que producen fotografías que salen en los diarios, como las que mostramos al principio, se deben a la actividad tectónica, es lo que está en la última línea ahí. Yo pensaba con el puntero mostrarles, pero no puedo hacerlo. A la actividad tectónica. Ahí, bueno, si pasamos a la siguiente, Luis, Eduardo. Mira, pasa a la siguiente la siguiente slide. Miren, aquí en este mapa están indicados con puntitos la ocurrencia de terremotos. Ustedes pueden ver un poco que hay zonas donde preferentemente se producen los terremotos. Ahora, traten de guardar en la memoria esta pantalla. Pasemos a la siguiente. Fíjense, esta es un mapa de la delimitación de las placas tectónicas. Nosotros tuvimos hace un par de meses una charla muy interesante de Leandro, creo que fue, sobre tectónica de placas. Bueno, yo los repito a esa charla. Yo no soy especialista en esto. Estuvo muy... Pero bueno, fíjense que en la fotografía anterior, los puntos que indican la ocurrencia de terremotos están preferentemente ubicados sobre las mismas líneas que delimitan las placas tectónicas, ¿no? Pasa a la siguiente. Otra más, por ejemplo, por favor, Eduardo. Bueno, fíjense, esto es un poco una secuencia temporal de cómo inicialmente los continentes estaban agrupados en esa Pangea hace muchos años, y esto, bueno, se ha ido, ahí está una serie de fotografías en el largo del tiempo hasta llegar a la última, que sería la foto actual, donde se ve la conformación actual, digamos, presente de los... ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Alfred Wegener? Propuso esta teoría de la deriva continental en 1912.
Y yo creo que lo que pasó por la cabeza de él fue lo mismo que ha pasado por la cabeza de ustedes y por la mía, cuando miramos un plano en la escuela y veíamos que la forma de Sudamérica se ajustaba perfectamente a la del continente africano, ensamblaban como piezas de un rompecabezas, ¿no? Yo creo que eso debe haber sido el disparador para empezar a proponer este tipo de teorías. Eso fue posteriormente corroborado con estudios de fósiles en ambos continentes, bueno, que corroboraban de alguna manera que en algún momento eso estaba unido, ¿no? Es decir, de todas maneras, Wegener no la tuvo fácil, no consiguió instalar fácilmente su teoría. La gente no le creía porque, claro, ¿qué fuerzas ciclópeas harían falta para mover un continente entero? ¿De dónde sacarlas? Wegener no tenía explicación para eso. Él murió en 1930. 14 años después, en 1944, Holmes publica en un libro una hipótesis sobre las placas tectónicas están flotando sobre un material fluido, que es el manto, digamos, incandescente, un material fluido. Y bueno, de eso todo nos habló Leandro en su charla. Ustedes recuerden que ahí hay toda una dinámica que tiene ese material con convecciones, con vórtices, y bueno, eso va empujando digamos, la parte solidificada de la superficie terrestre, que es una costra muy finita, y allí donde es más delgada, por ahí aflora hacia arriba. Si volvés un poquito para atrás, Eduardo, una transparencia, por favor. Ahí fíjense, por ejemplo, en el medio del océano Atlántico hay una línea que separa la placa sudamericana y la africana, entre otras cosas. Si ustedes recuerdan de la charla de Leandro, en esa zona se está generando una cordillera en el fondo del océano Atlántico. Digamos, la lava que sube por ahí va formando esa cordillera y va empujando las placas africanas hacia la derecha y las placas sudamericanas hacia la izquierda, ¿no? Entonces, de esta manera podemos entender un poquito cómo estas placas se van moviendo. Pasemos dos hacia adelante, por favor. Bueno, este movimiento permite explicar cómo uno de los mecanismos de generación de terremotos, que es el de subducción, fíjense, ahí abajo yo he hecho un esquemita de lo que sería la placa sudamericana. Nosotros estamos parados en esa placa, digamos, que se está moviendo hacia el oeste, empujada por esa cordillera que lo empuja desde el extremo derecho hacia la izquierda. Y choca por el otro lado con la placa de Nazca. De hecho, la placa sudamericana está montándose sobre la de Nazca. Y entonces, bueno, se ve de alguna manera extremos. Eso, bueno, hace que se almacenan tensiones ahí adentro. Imagínense que ustedes comprimen un resorte, esa fuerza almacenan energía potencial elástica ahí adentro, y la fuerza va creciendo. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que las tensiones superan a la resistencia de la roca, ahí donde está la manito que está indicando el cursor, por ejemplo. Bueno, cuando se superan la resistencia de la roca, se produce una rotura en algún momento en algún lugar y una liberación súbita de energía, ¿no? Esa energía se propaga en forma de ondas. Podemos pasar a la siguiente transparencia. Y desde el foco que está ahí abajo, que es donde se inicia, donde se produce el terremoto, en todas direcciones. Yo he tomado un rayo cualquiera ahí para ilustrarlo, como la onda viaja a través de la roca, luego pasa al suelo, en las interfaces se producen reflexiones, refracciones, y finalmente llega a alcanzar la superficie, que es donde estamos parados nosotros, donde están nuestras construcciones. Bueno, el lugar de la superficie que está justo por encima del foco se llama epicentro. La distancia desde donde estamos nosotros o queremos medir el terremoto hasta el epicentro se llama distancia epicentral. La distancia del epicentro al foco se llama profundidad, etc. Pasa a la siguiente, Eduardo. Las ondas estas que se propagan en la masa del suelo, en la masa de la roca, son de dos tipos. Hay unas ondas que se llaman P y otras que se llaman S. Lo de P es por primarias, porque son las primeras que llegan, son las que viajan más rápido. Típicamente ondas que tienen un mecanismo de compresión-extensión. ¿Cómo son las ondas P? ¿Las ven ahí? Sí, perfecto. Bueno, esas son las ondas P, que son ondas de compresión-extensión. Otro tipo de ondas, el otro tipo son las ondas secundarias. Las ondas S son ondas de corte.
Estos dos tipos de ondas se dan en la masa de la roca o del suelo, y en la superficie se dan las ondas R, las ondas de Rayleigh, y las ondas y las ondas del lab, que son estas ondas también. Estas se dan en la superficie y tienen amplitudes mayores todavía. Bueno, acá fíjense, esto es un acelerograma. Yo ahora en unos minutos voy a volver a presentar el acelerogramas, ilustrar el tema de la llegada de estas ondas. Fíjense, el eje horizontal es un eje del tiempo y hay tres gráficos de aceleraciones que corresponden la de más abajo a una dirección vertical de movimiento. El movimiento está descompuesto en las tres coordenadas cartesianas, y las dos de arriba en la dirección este-oeste y norte-sur. Entonces, al principio, digamos, esto está plano porque no hay terremoto, y empieza a llegar las ondas P, donde está indicado con celeste ahí, P, y ahí aparece entonces a registrarse las ondas primarias. Después llegan las ondas S, donde está marcado ahí, las ondas secundarias, como ven, son de amplitud mayor, y un poquito después están llegando las ondas de Lab y de Rayleigh, que aparecen allí, que además tienen mayores amplitudes. Pasemos a la siguiente, Eduardo. Bueno, hay varios efectos que están asociados, fenómenos asociados al terremoto. Bueno, aquí he listado una serie de cosas, los voy a describir en la siguiente. Pasa a la siguiente, Eduardo, por favor. Bueno, uno es el movimiento en la superficie, que es el que nos preocupa, por ejemplo, directamente cuando vamos a proyectar una estructura, porque son los que introducen aceleraciones en la base de las construcciones que hacemos, y bueno, en ellas pueden desarrollarse fuerzas de inercia, digamos, debido a la masa que tienen las construcciones, y bueno, generar tensiones, deformaciones que hay que poder saber manejar. Es un problema dinámico que hay que resolver. Generalmente los reglamentos, bueno, nos dan métodos simplificados para poder estimar la acción de estas fuerzas de inercia. Digamos, esto es lo que vamos a tener en cuenta cuando vamos a hacer el cálculo de la estructura sismorresistente. Pasemos a la siguiente, Eduardo, por favor. Otro efecto que se puede ver son los desplazamientos relativos del suelo. En zonas de fallas geológicas después del terremoto pueden quedar desplazadas una zona de un lado y de otro de la falla, ¿no? Pase a las dos siguientes, Eduardo. Esta fotografía esta es una vieja de la costa oeste de los Estados Unidos. Esa cerca era continua y en algún momento dado, después de un terremoto, quedaron desplazadas horizontalmente. O si pasamos a la siguiente, el desplazamiento puede ser vertical, ¿no? Bueno, pasa dos más, Eduardo. Otra más. Bueno, otro efecto que se pueden producir, esto en zonas donde hay montañas, pendientes así, es el caso de derrumbes, ¿no? Deslizamientos, derrumbes rodados de roca, aludes de nieve, barro y agua, que se producen precisamente a causa del movimiento sísmico. Hay un par de fotografías, Eduardo, si querés pasarlas, y vamos al siguiente texto. Dale, sí, más adelante. Sí, esto es un poco para ilustrar esto. Pasa a la otra. Te estoy haciendo trabajar mucho, Eduardo. No, encantado. A mí me fascina el tema. No, sí, pasa, porque total es una un más. para ilustrar el tema de... Me había quedado prendado de ese desastre. Y fotos hay miles. Lo que pasa es que, bueno, traté de poner poquitas cosas. Pasemos a la siguiente, Eduardo, donde está el texto, para ver otros de los efectos que ocurren. Pueden ser el tema de los maremotos, ¿no? Bueno, ahí la palabra tsunami, ustedes la conocen todos, se ha hecho muy célebre en las últimas décadas. Es una palabra japonesa que significa, bueno, Tsu es bahía, Namiola. Seiche se llama cuando se producen lagos. En realidad es cuando el epicentro del terremoto está ubicado en el mar, en el agua, y se producen ondas en el mar, en la superficie del agua. Pasa a la siguiente, donde las ondas viajan, y al aproximarse a la costa, bueno, en mar adentro las ondas son de poca amplitud, y aproximándose, cuando se llegan a la costa, van aumentando la amplitud, y entonces las hace más dañinas para las poblaciones que están allí. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, esto, el tema de tsunamis también, eso
ustedes lo han escuchado, y un poco la secuencia. Pero pasa a la siguiente, Eduardo. Bueno, y también acá hay 2 o 3 fotografías que las puedes pasar rápido, porque también estas ustedes las han visto en Chile, las han visto en Japón, las han visto en etc. Pasa si todo esto, las siguientes, esta y la que viene creo que son en la zona ahí de Concepción, me parece, debe haber sido también en ocasión del año ese 2010. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, otra cosa que suele suceder son los incendios. Esto puede parecer medio raro porque no está directamente asociado a un problema geológico, pero ¿qué pasa? Al sufrir daños todas las construcciones, especialmente en ciudades, en zonas industriales, hay roturas de cañerías, de depósitos de combustible, de cables, etc. Por ejemplo, en el terremoto de San Francisco en 1906, un terremoto muy famoso que fue objeto de una película y todo, se siguieron 3 días de incendios. En Tokio, en el año 23, por ejemplo, hubo 38.000 muertos por asfixia y por quemaduras. Pasa a la siguiente, Eduardo. Ahí hay una fotografía de 1906 de San Francisco. Se puede ver el humo. Digamos, o sea, el incendio es una de las cosas subsidiarias que suele aparecer en ciudades y en lugares así industriales después de los terremotos. Pasa a la siguiente, Eduardo. Bueno, otras cosas que puede haber asentamientos de suelos, en terrenos de alta compresibilidad, terrenos de relleno, bueno, se reacomodan las partículas y eso se asienta. A ver, cuando nosotros ponemos la hierba en la lata de hierba, si se llena, nosotros la golpeamos un poco y se reacomoda y podemos meter más hierba. Una cosa similar es lo que está pasando en esto. Y por último, pasa a la siguiente, Eduardo, el tema de la licuefacción de arenas saturadas. Bueno, en el caso de suelos arenosos que están saturados con agua, las ondas sísmicas que se te propagan por el agua hacen que la presión en el agua aumente y separa los granos de arena, lo cual pierde la resistencia a la fricción y se transforman en arenas movedizas momentáneamente hasta que pasa la onda. Pero eso basta para que las cosas se hundan. Esto, por ejemplo, en el terremoto de Caucete se vio en caminos y cosas así, se notaron, por ejemplo, el problema de licuefacción. Hay un par de fotografías ahí, si querés pasarlas rápido, Eduardo, porque también no aportan mucho a la charla, pero bueno, sí, pasa por favor. Bueno, estas cosas, sí, se puede pasar la otra. Bueno, entonces en lugares, pasa a la siguiente, por favor, donde los suelos son arenosos y pueden estar con agua intersticial, digamos, con napas de agua, es un problema que preocupa bastante. Yo fui en el terremoto de Caucete, se vio esto mismo en el Pastal. Claro. Así que doy fe de esa licuefacción, testigo presencial. Bueno, acelerogramas, a ver, con un aparato un aparato fácil de entender, se puede llamado acelerógrafo, se pueden registrar digamos, cómo es el movimiento del suelo. Fíjense, la idea es muy fácil, eso que está redondo ahí es una masa muy pesada que está sostenida por un hilito, por ejemplo, un marco que está pegado a la mesa, digamos. Cuando se mueve, acá está marcado un movimiento horizontal, así en la dirección del papel, ahí abajo, ¿qué pasa? Todo el suelo y la mesa se mueven, pero la masa no se va a mover porque el hilito es muy finito y no alcanza a transmitir una fuerza de corte para mover esa masa grande. Se queda prácticamente quieta. Entonces, la diferencia de movimiento entre la masa y la mesa se usa para registrarlo. Ahí abajo hay un tambor que se pone en marcha cuando arranca el terremoto y va registrando. Pasa a la siguiente, Eduardo. El acelerograma es un registro que se obtiene ahí. Es un movimiento, un proceso estocástico, tiene un montón de componentes que tienen una variabilidad, una probabilidad de acontecer, digamos, podemos caracterizarla probabilísticamente. Es un movimiento espacial, normalmente se descompone el movimiento en las 3 componentes cartesianas, 2 componentes horizontales y una vertical. Pasa a la siguiente, Eduardo. Aquí vemos por ejemplo, un acelerograma ocurrido en 1952 en la costa oeste de los Estados Unidos, el terremoto de Kent County. Y ustedes ven el eje horizontal, un eje del tiempo, el eje vertical miden las aceleraciones. Normalmente
hay una zona que se llama zona de crecimiento cuando empieza el terremoto hasta que se alcanza la zona más fuerte, luego una zona de movimiento fuerte y luego una zona de decrecimiento, ¿no? Que más o menos tienen los terremotos. Pasa a la siguiente, por favor, Edu. Acá yo les voy a mostrar algunos. Bueno, la aceleración media es nula, la duración es muy variable, puede ser de pocos segundos a varios minutos. Las amplitudes de la aceleración también es muy variable, ¿no? La forma y el contenido frecuencial también. El suelo le imprime su impronta a las ondas, o sea, depende mucho ese registro de cómo sea el suelo en el que estamos parados, porque el suelo, bueno, puede propagar cosas según sus propias frecuencias naturales de vibrar, entonces eso lo transmite a la onda que llega. Pasa a la siguiente, acá hay algunos ejemplitos. Este es un terremoto muy famoso, el terremoto del centro, del 18 de mayo de 1940, en la costa oeste de los Estados Unidos, también el terremoto de Imperial Valley, un registro del centro. ¿Por qué le digo muy famoso? Este debe ser uno de los más estudiados, porque claro, es uno de los primeros de los que se obtuvo un registro así, un acelerograma, con el cual poder ponerse a estudiar qué hay que hacer para que las construcciones puedan resistir estos terremotos. Entonces, a ver, esto sirvió de base a todas las, digamos, técnicas constructivas, sismo resistente en las siguientes 3 décadas, en los años 40, 50, 60, hasta parte del 70, después vamos a ver un poquito, se fueron sucediendo otras cosas, pero todos digamos, los reglamentos que se hicieron un poco tomando como modelo de acelerograma medianamente fuerte, porque no fue un acelerograma muy fuerte este terremoto del centro. Por eso le digo, es muy famoso, muy conocido, muy estudiado. Pasa a la siguiente, Eduardo. Este otro terremoto también en la costa oeste de los Estados Unidos, el terremoto de San Fernando, este es un registro en la presa de Pacoima, en 1971. ¿No? Aquí fíjense, por ejemplo, aquí este terremoto tiene un pico de aceleración, en uno de esos dos picos que se ven ahí, grandes, que de 1,25 de G, o sea, 125% de la aceleración de la gravedad. Pasa al siguiente, Eduardo, por favor. Bueno, esto es un terremoto en México en 1964. Fíjense la forma de este registro y pasa al siguiente, Eduardo, que también es notorio ahí. Este también es en México en 1985. Fíjense, no sé si alcanzan a ver esta onda, que tiene de particular comparado con los terremotos que vimos antes. Fíjense que hay como una frecuencia medio bastante monótona. Estos registros tienen una composición de varios armónicos. Ya Eduardo hace un mes más o menos dio una charla también muy interesante donde contó cómo se usan las series de Fourier para representar cualquier curva prácticamente, en base a senos y cosenos que se combinan con distintos factores de participación. Y bueno, eso mismo pasa en los acelerogramas, es una combinación de varios armónicos que van entrando con distintos factores de participación. Y en los suelos, en los registros, los terremotos en la Ciudad de México suelen tener esta característica, que tienen digamos, una frecuencia predominante. Esos suelos que tienen ahí son muy malos. Yo no sé si ustedes conocen esa canción que dice Guadalajara es un llano, México es una laguna. ¿Les suena? Bueno, sí. Efectivamente, donde está la Ciudad de México antiguamente fue una laguna. Y ahí hay terrenos sedimentados, son limos y arcillas, pero son terrenos muy blandos, muy malos. Las construcciones se hunden solas, con el tiempo se van hundiendo, y los terremotos en la Ciudad de México suelen tener esta característica. Pasa al siguiente, Eduardo. Bueno, este otro aquí es en Caucete, 1977, es una de las componentes registrado. Fue bastante largo, fíjense, tenemos más de un minuto ahí de registro y todavía no ha terminado la cola, digamos, la parte de caimiento. El siguiente, Eduardo, por favor. Bueno, este otro que sigue ahora es un registro en las Heras del terremoto de las Heras. Registró en la Sierra del terremoto en Mendoza en enero de 1985. Bueno,
Sí, pasa al siguiente, por favor. Hay un tipo particular de terremotos que son los que se producen en zonas cercanas a las fallas, que tienen características particulares que los hace particularmente peligrosos. Mira, a ver, pasa a la siguiente, Eduardo, por favor. Fíjense, este es un terremoto en Bucarest en 1977. Son las componentes norte-sur, este-oeste y abajo la máxima horizontal, composición de ambas. Pero fíjense, por ejemplo, la primera curva de arriba, ahí abajo hay una escalita donde marca lo que es un segundo, y fíjense que hay un pulso largo acá de aceleración que se mantiene durante un tiempo largo en la misma dirección. Eso lo hace muy destructivo al terremoto. Si ustedes recuerdan el registro de Paco y Madame que vimos recién, yo para no hacerte retroceder, Eduardo, no importa, apelen a su memoria. Volvemos. Bueno, hay un pico de aceleración de 125% de G. ¿Qué significa eso? Esto es una componente horizontal del terremoto. Significa que la aceleración que está sufriendo el edificio, por ejemplo, en su base, en forma horizontal, en ese punto está siendo mayor que la aceleración de la gravedad. O sea, gráficamente significa que podemos agarrar el edificio, lo giramos 90 grados y lo agarramos de su base y lo dejamos que vuele en voladizo. Eso es tremendo, no habría construcción que resista. Sin embargo, eso solo no alcanza para dar la peligrosidad del terremoto. ¿Por qué? Fíjense que el tiempo de duración de ese pico de 1,25 G es muy cortito. En fracciones de segundo, la aceleración cambia y lo empuja en el otro sentido. Entonces es como si el terremoto en un momento dado está siendo empujado hacia la izquierda, por ejemplo, con un 100% de la aceleración de la gravedad, y fracciones de segundo más tarde hacia la derecha con lo mismo. Por la masa del edificio no alcanza a moverse y a deformarse como para poder desarrollar las fuerzas internas que podrían romper el edificio en tan poca fracción de segundo. Por eso ese 100% de G, que a uno lo podría asustar, no es tan peligroso. Volvamos ahora a Bucarest, Eduardo. En cambio, en este que yo les mostraba, con un pulso largo de aceleración durante aquí un tiempo largo, está, aunque no sea tan alta la aceleración, está empujando en el mismo sentido del edificio. Por esto estos terremotos son muy destructivos. A ver, seguí 2 o 3 ejemplos más. Aquí estos de Loma Prieta en Estados Unidos, Northridge, también Kobe, etc. Bueno, a ver, pasa más adelante. Bueno, esto creo que es en Kobe, una fotografía. Pasa otra más. Pasas la siguiente, ¿verdad? Bueno, ahora, a ver, ¿cómo se puede medir la severidad de los terremotos? Hay varias medidas. Una es la magnitud. Esta es una medida de la energía que se libera en el terremoto. Hay varias escalas de magnitud. Una muy utilizada es la escala de Richter, donde la magnitud de esa M está asociada al logaritmo de la energía liberada por el terremoto. O sea, el logaritmo en base 10 de la energía está dado por esta formulita, donde M es esa escala magnitud. Otra medida, pasa a la siguiente, por favor, Eduardo, es lo que se llama intensidad. Esta más bien es una escala que está midiendo un poquito el daño que hace el terremoto en el lugar donde estamos parados. Hay muchas escalas, también una que se usa mucho es la Mercalli modificada. Bueno, acá la siguiente transparencia está, pero aquí habla de 4 tipos de construcciones. Las A son antisísmicas muy buenas, las B son convencionales de buena calidad, C convencionales no antisísmicas de calidad ordinaria, y las D sin estructura, muy débiles. Entonces, si pasás a la siguiente, Eduardo, aquí esta escala tiene una graduación de 1 a 12, donde acá se indican los efectos sentidos por el hombre, la naturaleza o en las construcciones. Por ejemplo, qué sé yo, ahí dice, bueno, sentido por todos, difícil mantenerse en pie, conducción de vehículos afectada, bueno, y también los distintos. Entonces, en función de cómo pega, cómo repercute en la superficie, en nosotros, en la naturaleza, en las construcciones, se define el grado de la intensidad del. Pasa a la siguiente, Eduardo, por favor. Bueno, estamos un poquito terminando esta descripción de qué son los terremotos, cómo se originan. Este es un mapita que marca los 20 terremotos más fuertes que se han registrado.
como ustedes ven, están todos alrededor de esta línea que se llama Cinturón de Fuego del Pacífico, que es precisamente los bordes de las placas tectónicas que están tocando el Pacífico, y es donde efectivamente se han registrado los mayores terremotos. Pasamos a la siguiente, Eduardo. Aquí hay un listadito donde, fíjense, el más severo registrado ha sido en Chile en 1960 con magnitud 9,5. El que le sigue fue en Alaska, en magnitud 9,2 en el año 64 y así, ¿no? Bueno, si pasamos a la siguiente, bueno, estas cosas ustedes van a encontrar muchas. Este es un listado de los terremotos, digamos, por su daño, sobre todo el tema del daño a la población, ¿no? Yo honestamente desconozco cómo están tomadas estas cifras, porque el que aparece en primer lugar es un terremoto ocurrido en la China en 1556, donde se han reportado 830.000 muertos, ¿no? Un terremoto del orden de 8 magnitud. Después, el siguiente, digamos, en orden de severidad, ha sido también en la China. Luego sigue uno en Siria, en Sumatra. Y fíjense, en el quinto lugar aparece Haití. Haití es el que mencionamos hoy, bien al principio, que fue en enero de 2010, donde se registraron del orden de 225.570 muertes. Por ejemplo, terremoto de magnitud 7. Pasa a la siguiente, Eduardo. Bueno, aquí en nuestro país, los mayores terremotos registrados, bueno, aquí hay un listadito, esto se pueden conseguir por internet, varias cosas de estas. El de mayor magnitud, 7,8, sin Tierra del Fuego, en 1949. Le sigue un terremoto en San Juan en 1894. Luego viene Caucete, del 77, con 7,5. El terremoto de San Juan, de 1944, también muy famoso para nosotros. Bueno, y así. Pasa a la siguiente, Eduardo, por favor. Bueno, esta es una foto de San Juan, de 1944 también, una fotografía muy elocuente, describe perfectamente la foto en ese. La siguiente, por favor. Bueno, a ver, en nuestro país, haciendo un raconto, nosotros un poco los terremotos así que tenemos, que recordamos, el de 1861, que destruyó gran parte de la ciudad de Mendoza, fue el que produjo mayor destrucción porcentualmente, digamos, sobre 18.000 habitantes, 6.000 muertos, una magnitud de 7, intensidad 9 grados de Mercalli. Después el siguiente, el de San Juan, que mencionábamos reciente, el 15 de enero del 44, que también con una magnitud de 7,4, 9 grados de escala Mercalli. Pasa a la siguiente, por favor, Eduardo. En el 77, el de Caucete, también 7,5 de magnitud. Bueno, después el de Mendoza, que también mencionamos, del año 85, 6,3. Bueno, y pasa a la siguiente. Ya un poco yo acá coloqué después de 2015, que sucedió en Chile, pero de 8,3 de magnitud, pero que en realidad se sintió bastante en nuestro país, en Mendoza, San Juan, hasta, bueno, acá en la zona del litoral también se sintió bastante. Pasa a lo siguiente. Bueno, en la zona del litoral precisamente no está exenta de la ocurrencia de terremotos. Aquí, por ejemplo, están indicados algunos registrados, fíjense, en zonas cercanas a lo que es el Río de la Plata o el Río Uruguay, o esta zona, el punto 5, las provincias de Córdoba y Santa Fe, hay una falla geológica. Bueno, como ustedes ven, no son sismos tan fuertes como los que se registran en el oeste del país, pero pueden suceder, y bueno, con menos probabilidad de ocurrencia, pero pueden suceder también. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, a ver, yo lo que... ese que se produjo en Haití. Un poco el audio. Ajá, ¿me escuchan ahí?
Sí, volvé a decir un par de Sí. frases Bueno, atrás. sí, disculpen. Ese es el terremoto que mencionamos al principio de la charla, el 12 de enero del 2010, en Haití, de una magnitud 7, que produjo, bueno, yo redondeé de orden de 230.000, eran 220 y pico mil, pero bueno, para hacer números redondos, pongamos esa cantidad de muertos. La siguiente, por favor. El 27 de febrero del 2010, en el, del mismo año, un mes y medio más tarde, en Chile, en la zona de Maule, 8,8, donde se reportaron del orden de 700 muertos. Pasa a la siguiente, Eduardo, porque hay varios ítems que están apareciendo. Ahora, fíjense, la magnitud del terremoto de Chile, 8,8, es 1,8 mayor que la del terremoto que sucedió en Haití. Ese 1,8 grados de diferencia, esos son logaritmos en base 10. O sea que en realidad el terremoto, la energía liberada en el terremoto que se produjo en Chile es 500 veces mayor que la energía liberada en el terremoto que se produjo en Haití. ¿Ven como la magnitud es mucho mayor la del terremoto de Chile que la de Haití? Pero fíjense, la cantidad de muertos no se condice para nada con esto, sino todo al revés. Entonces, eso nos hace reflexionar sobre lo siguiente. Pasa, Eduardo, a la siguiente transparencia. Los terremotos solos no matan a la gente. El terremoto es un movimiento del suelo. Cuando nosotros vamos en un colectivo, por ejemplo, que el colectivo frena, acelera, dobla, agarra un lomo de burro, se nos mueve el piso. Y no, eso no significa que vaya a matar a la gente si nos agarramos bien. Pasar a la siguiente, Eduardo. Lo que mata a la gente es cuando se le cae el techo que está arriba de ellos, o sea, el costo de las construcciones. Entonces, pasar a la siguiente, Eduardo. Esto nos lleva a este concepto de riesgo sísmico que involucra peligro y vulnerabilidad. A ver, pasa a la siguiente. El peligro sísmico está asociado a la probabilidad de que ocurra un terremoto severo en un lugar determinado. Pasa a la siguiente, Eduardo, por favor. Fíjense, este es un mapa, la zonificación sísmica de Argentina, de las últimas normas. Lo que está ahí en zona, son 5 zonas, la zona 4, la que está en rojo, es la zona más activa sísmicamente, la más peligrosa sísmicamente. Engloba las ciudades de Mendoza y San Juan prácticamente. Después está la zona 3, que es la que está en amarillo, luego la 2, en azul, la 1, la verde, y la 0, que es la zona del litoral. Entonces, bueno, la peligrosidad sísmica está asociada al lugar donde estamos parados. Si estamos en la zona roja, esto va a ser peligroso; si estamos en la zona verde, va a ser menos peligroso, y así. Pasar a la siguiente, Eduardo. Entonces, acá de nuevo tenemos unos ítems, así que pasar a la otra, ¿no? Porque dijimos que el peligro sísmico está asociado a la zona, pero la vulnerabilidad está asociada al grado de daño que puede sufrir la construcción frente a sí. Entonces, acá lo que vemos, por ejemplo, ¿qué pasó en Haití y en Chile? Bueno, en Haití es un país muy pobre, lamentablemente. Las construcciones son muy malas, digamos, para ser sísmicamente resistentes, y hubo un colapso grande de construcciones y muchas muertes a causa de eso. Chile, por el contrario, a pesar de ser de mayor magnitud el terremoto, tiene una técnica constructiva sismoresistente muy buena. Digamos, el arte constructivo en Chile ha sido siempre bueno, y con buenas construcciones, y bueno, la cantidad de muertos ha sido mucho menor por ese motivo. Entonces, pasar a la siguiente, Eduardo, y a la otra. Entonces, la siguiente también. Entonces el riesgo sísmico combina, por un lado, el peligro de la zona, perdón, volvemos un poquito para atrás, el peligro de la zona con la vulnerabilidad de la construcción. Eso es lo que nos dice si estamos sometidos a riesgo o no. No solamente que estemos en un lugar donde sea peligroso sísmicamente porque pueden ocurrir terremotos, sino también hay que ver cuál es la calidad de la construcción en la que estamos. Pasar a la siguiente, lado. Bueno, se pueden construir edificaciones seguras aun cuando tenemos lugares de alta peligrosidad sísmica. Hemos aprendido a lo largo del tiempo cómo ir, con cada terremoto que sucede en el mundo, se van aprendiendo cosas que antes no habían aparecido. Hay un investigador, ya murió, Nathan Newmark, muy importante,
mediados del siglo XX, que bueno, escribió un libro con Emilio Rosenbluth sobre ingeniería sismoresistente, y en el prólogo dicen que el terremoto viene a ser algo así como una caricatura, digamos, de la ingeniería, porque en las caricaturas, si uno tiene una nariz grande, se la dibuja muy grande; si uno es bajo, se lo dibuja muy bajo; se exageran un poco los defectos. Y eso es lo que pasa, digamos, defectos constructivos que están en las obras y no se evidencian hasta que viene un terremoto, y ahí entonces el eslabón se rompe por lo más delgado y aparecen las cosas, ¿no? Bueno, pasa a la siguiente, por favor, Eduardo. Bueno, una breve historia de cómo hemos aprendido. Lo que les dije, en 1940, el 18 de mayo, se dio el registro del centro, que ya les mostré. Bueno, ahí estaba para ver el dibujito, pero ya lo han visto. Bueno, fue uno de los primeros de que se tuvo registro, y gran parte de las normas durante las 3 décadas que siguen y un poquito más se basaron en ese terremoto. Pasar a la siguiente, por favor, Eduardo. Ajá, bueno, yo acá lamento no tener la fotografía, pero bueno, trata de describírselas de todas maneras, no vamos a perder mucho. En 1971 se dio el terremoto de San Fernando, que también le mostramos, ese que tenía 125 de G de picos de aceleración, un terremoto de magnitud 6,6. Bueno, ahí hubo muchos daños, y obligó a revisar todas las prácticas de diseño sismoresistentes. Entonces, a partir de ahí, todo un poco lo que se venía haciendo con el terremoto del centro se empezó a reescribir. Allí, bueno, dice Hospital Olive View, había algunas fotografías, pero bueno, no importa, yo les cuento. Es un hospital tristemente famoso, se dañó en este terremoto, y hubo muchos daños, digamos, muchas cosas que no había que hacer, que se aprendieron con eso. En particular, había una... creo que ahora enseguida les voy a mostrar, por ejemplo, un techo que se derrumbó y dejó inactiva toda la flota de ambulancias, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pasa a la siguiente, Eduardo, por favor. Bueno, después tenemos, bueno, yo mencioné recién Northridge, Kobe, Loma Prieta. Bueno, ahí empezamos a ver también un poco el tema de estos terremotos cercanos a fallas, que es un problema para la ingeniería. Pasa a la siguiente, por favor, Eduardo. Bueno, sí, sí. Bueno, a ver, yo entonces ahora quiero contarles un poquito cómo aborda el ingeniero el poder construir edificaciones que sean sismoresistentes. La concepción estructural, la primera frase que aparece allí, a ver, en la tarea del proyecto estructural, una primera fase es la concepción, es cuando uno elige qué tipo de estructura va a colocar, con qué materiales, dónde, cómo va a trabajar, antes de empezar a hacer ningún número. Es de fundamental importancia. Y también el diseño arquitectónico lo es. Ustedes saben que bueno, normalmente el arquitecto hace el proyecto arquitectónico, cumpliendo todas las necesidades de los clientes, cuestiones funcionales, estéticas, etcétera, ambientales, lo que sea, y luego recurre al ingeniero para que coloque, proyecte una estructura que permita mantener todo eso que se quiere construir en su lugar. Y el diseño arquitectónico también, o sea, es muy importante para definir la condición sismoresistente de la construcción. Acá hay dos frases que yo he colocado. Por ejemplo, un edificio con un buen diseño arquitectónico para ser antisísmico va a ser fácil de calcular por el ingeniero, va a ser barato para construir y va a ser seguro. Y por el contrario, un edificio que esté mal concebido arquitectónicamente desde el inicio va a ser difícil para calcular su estructura, va a ser caro para construir y va a ser inseguro a pesar de todo eso. Decisiones tales como la forma de la construcción o los materiales que se usan van a ser determinantes. Pasa a la siguiente, Eduardo, de la condición antisísmica. Aquí hay, bueno, acá hay listados 7 principios básicos que en algún momento
publicó Vitelmo Bertero. Yo esto lo he puesto un poquito como homenaje a Vitelmo Bertero. Él es un ingeniero argentino, nació en la ciudad de Esperanza, 30 kilómetros de Santa Fe, se recibió de ingeniero civil en Rosario, alrededor del año 1950 más o menos, fue a los Estados Unidos, hizo un doctorado allá, y bueno, fue profesor en Berkeley, y fue uno de los especialistas más grandes a nivel mundial en lo que es diseño de estructuras antisísmicas, en hormigón armado, etc. Fue consultor de la Unión Europea, de Japón, de varios, un hombre muy conocido. Tuvimos la suerte de poder contarlo acá en Argentina en varias oportunidades, en cursos, en conferencias, en congresos que se hicieron, tanto en Mendoza, en San Juan, Córdoba, en Rosario, Buenos Aires. Así que realmente estamos muy agradecidos y fue un hombre que conocía mucho del tema. Yo, en lugar de leer esto, voy a pasar a lo siguiente, porque voy a ir detallando un poquito estas cosas que corresponden a cuál es la idea, el concepto que